¿Se puede aprender de la historia de alguien más? Yo digo que sí, siempre y cuando el storytelling no se utilice para ahorrarle dolor o pasos a las personas. Si bien lo que a muchos nos inspira a contar nuestra historia es ahorrarle el dolor que nosotros pasamos a las personas que viven algo muy similar, el fin del storytelling y el propósito del storytelling no es ese. Y es lo que te queremos compartir el día de hoy en el episodio. Queremos compartirte cuál es el propósito de contar historias y cómo la gente puede aprender de la historia que estás contando. Para eso me quiero regresar al momento donde yo no sabía contar historias y el objetivo de contar mi historia era demostrar lo grandioso que yo creía que era. Eso me llevó a perder mi primer cliente por güey. El único cliente que no podía perder, porque era el cliente que ya me había comprado, que había visto el valor de mi trabajo y los resultados antes de que me contratara. Lo perdí al regalarle una conferencia después de firmar el contrato y antes de que hiciera el pago y empezar a trabajar los procesos de coaching. Yo regalé una conferencia y el objetivo de dar esa conferencia era sumarle valor a las personas. Lo que hice, al contrario, era cometer los errores garrafales de storytelling y principalmente demostrarles que yo era tan grandioso y centrarme en mí y no en ellos. Y es que ese día entendí que todos tenemos una gran historia que merece ser contada. Pero hay formas de cómo contar la historia, pero sobre todo en qué tenemos que enfocarnos al contar nuestra historia. En ese momento el error más grande es querer quitarle el dolor que yo creía que las personas tenían. Yo estaba asumiendo que las personas tenían un dolor y yo se lo quería quitar diciéndole cómo es que tenían que actuar, vivir o realizar ese problema al que se estaban enfrentando. Y es que una historia no puede ser contada desde la posición de un experto. Desde acá arriba no podemos contar una historia. Porque entonces el enfoque de la historia eres tú y estás enfocado en ti y no de compartirle valor a las personas. Y al final, el propósito de contar una historia es poder compartir una moraleja y un aprendizaje. Porque cuando te enfocas en el problema, en ti, en el hecho per se, el enfoque viene desde el expertise. Y a las personas que quieren escuchar tu historia, no les interesa el hecho per se, sino el objetivo como tal es escuchar esa moraleja y esos aprendizajes que tú les puedes compartir. No te enfoques en los baches, en las subidas, en el problema. Enfócate en el conflicto. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces nos enfocamos en el problema. Y es que los problemas pueden ser diferentes. Si bien tú puedes estar pasando por una situación muy similar, lo que hace que nos identifiquemos es el sentir y el pensar que nosotros enfrentamos al momento que estamos viviendo esa situación tal cual. Porque alguien que te llega a decir, yo estuve en tus zapatos, no es cierto. No puede ser que no estuvo en tus zapatos, que se imagina. Pero cuando nosotros podemos platicar el sentir y el pensar que estamos viviendo al momento de enfrentar una situación, es ahí donde empezamos a conectar. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que no tenemos lo suficiente a la hora de enfrentar una situación, una prueba? Ese sentir y ese pensamiento a mí me llegaba cuando iba a los tryouts de béisbol, cuando yo me enfrentaba a estas pruebas de béisbol, y mucha gente los ha sentido cuando se enfrentó a la hora de hacer la prueba o el examen de admisión a la universidad que tanto quiso, o al hacer la prueba, las pruebas psicométricas o los exámenes para entrar a la empresa que siempre quiso trabajar. El problema de unos era entrar a la empresa, a otros a la universidad y a mí que me contrataran como beisbolista profesional. Pero el sentir que es ese conflicto lo teníamos todos. Y es que cuando compartimos y arrancamos las historias contando el conflicto, las arrancamos desde abajo y no las arrancamos desde el expertise. Las arrancamos desde abajo diciendo yo soy humano, tú y yo tenemos el mismo sentir.
Y juntos vamos a ir construyendo esa confianza, porque ya hay un vínculo en común, ya hay un punto en común, y vamos a ir construyendo esa historia para poderte compartir nuevas formas de cómo tú puedas lograr eso a lo que te estás enfrentando. Porque el contar una historia es compartir una oportunidad nueva de cómo las personas que escuchan la historia pueden lograr a eso a lo que se están enfrentando. Y es que el fin de esto es darles la oportunidad de que cada quien asimile con el bagaje que trae en su mente, en su mochila de vida, el aprendizaje y la moraleja. Ese es el fin de contar una historia, darles la libertad de cada quien asimilarlo. Nosotros poder compartir una experiencia de vida hecha una historia que cuentas para que entonces ellos decidan cómo enfrentarlo y si las herramientas y si los aprendizajes y las moralejas que le estás planteando le suman o no le suman valor. Por eso es importante empezar con el conflicto, porque a la hora que empezamos con el conflicto, lo que estamos haciendo es construir confianza para que ellos decidan tomar acción a través de esas nuevas opciones que tú les das para enfrentar a lo que ellos están viviendo. Y es ahí donde ellos aprenden de tu historia. Primero tienen que generar confianza, porque si no hay confianza, la gente escucha en quien confía. Entonces, al practicar el conflicto es importante para empezar a generar esos vínculos en común, generar confianza y después compartir los aprendizajes y las moralejas. Las historias se cuentan y no se explican. No se trata de decirle, tienes que hacerlo de esta manera porque así lo digo yo. No, dale la libertad que cada quien lo asimile como ellos crean que es conveniente. Y es por eso que nosotros decimos que una sola historia no genera confianza. La confianza tiene que construir generando una comunicación, contando historias que creen vínculos, pero que también al mismo tiempo le generen certeza a las personas que sabemos de lo que estamos hablando, que tenemos esa expertise. El expertise no se le dice diciéndole qué tiene que hacer, se le dice hablando mucho de ese tema y presentándole diferentes opciones de cómo es que él lo puede hacer. Y es ahí donde la persona de enfrente va a deducir que tú tienes el expertise por el sinfín de historias que le has contado, porque les has dado diferentes opciones de cómo puede lograr enfrentar el reto o el problema que está viviendo. Recuerda, nuestro propósito es construir confianza porque una sola historia no genera confianza. Este episodio fue patrocinado por nuestro libro, Te seguirías a ti mismo, que hoy este libro se convierte en un paquete. El día de hoy estamos lanzando los paquetes libro conferencia y libro masterclass, porque queremos seguir construyendo confianza y que tú puedas construir confianza con tu equipo de trabajo y con tus clientes. La conferencia, la gente escucha en quien confía, te ayudará y te permitirá hacer conciencia de cómo construir confianza, marcas, clientes. Pero la masterclass abrirá conciencia y te dará las 3 formas o las 3 maneras de cómo un líder puede construir confianza con su equipo. Si tú eres de las personas que quiere este paquete, libro, masterclass o libro conferencia, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales para ponernos en contacto contigo y ver cuál de los paquetes es el que mejor se adapta para ti. Recuerda, nuestro propósito es construir confianza, porque una historia no genera confianza. Nos vemos en el próximo episodio.